Y ahí está. Expresar el valor como número y no como texto. Y la única diferencia para Excel, en que usted está haciendo un ejercicio o que sí, sí, Milla. Usted puede bajar Excel en su celular, ¿ya? En todo caso, yo estoy trabajando con mi computadora ahora, pero también lo hice en el celular y funciona. Hice lo mismo, solo voy a explicar algunas diferencias y a medida que vamos avanzando voy explicando, digamos, el procedimiento con lo que se pueden encontrar. Eh, Como les dije, aquí yo tengo ya un conjunto de datos que representan notas de un alumno. Si ustedes quieren sacar sus respectivos valores de promedio, media aritmética o desviaciones, o sea, medidas de dispersión. Entonces, lo primero que tengo que decir es con respecto a cómo van a expresar el número, sobre todo cuando tienen que usar comas. Es importante que eh, se den cuenta si en su celular la coma se expresa como coma o como punto. Por ejemplo, en mi computador, para escribir un número, yo la coma la escribo como coma. En cambio, en el celular, la coma tengo que escribirla como punto, porque si la escribo como coma, eh, Excel interpreta que ese número no es un número, sino que es una palabra, una letra nomás, un carácter de letra, y no de número. Por lo tanto, no puedo hacer operaciones matemáticas con él. Eso, digamos, es el primer elemento que tienen que fijarse al escribir los datos. Si tienen decimales, expresarlos con la coma, con el punto y probar ahí, digamos, en el Excel eh, cuál es la identificación. Ahora, ¿cómo saben si eh, lo que escribieron lo identificó como palabra o como número? Si ustedes, por ejemplo, escriben los números en mi celular, que es lo que me pasó a mí, y lo escribí con coma, aparecen los números así como ustedes los ven en la pantalla, normal, todo bien, pero si ustedes colocan la fórmula en otra casilla para realizar, por ejemplo, sacar el promedio, le aparece una sigla que es como un signo de exclamación y después dice div eh, con B corta, D y B corta, y el signo gato y otros signos más, así como que le está alertando que es un error. Normalmente cuando aparece ese mensaje es porque el programa está interpretando que la escritura del cual usted está haciendo el cálculo no es un número, sino que es una palabra. Y eso simplemente porque en vez de escribir una coma, escribió un punto, o en vez de escribir un punto, escribió una coma. Repito, va a depender de cada sistema operativo, digamos, cómo lo interpreta. ¿Ya? Ese es el primer cuidado. Ahora, lo segundo es que ustedes cuando quieran, cuando tengan escritos todos los números, ustedes seleccionan todas las casillas, como lo estoy haciendo yo aquí, ¿ya? Y apretan clic derecho o el menú. Y siempre van a encontrar aquí que dice formato de celda. Repito, esta clase está siendo grabada, así que después pueden ir tomando apunte en forma lenta cuando vean la clase de nuevo en YouTube. Formato de celda, y al abrirse el archivo o la alternativa de formato de celda aparece esto. ¿Lo ven, no? ¿Lo ven? Por favor, díganme si ven el menú de formato de celda. ¿Sí? Ya. Entonces, si se dan cuenta, está destacado general, es decir, que el valor que yo coloqué en la celda, el programa Excel lo está interpretando como general. Entonces, ustedes tienen que bajar a número aquí. Marcan número y ahí aparece entonces una alternativa, aparece un menú diferente acá al lado derecho, está la muestra. Y entonces, aquí donde dice posición de decimales, ustedes agregan un decimal. Y abajo les pone cómo se va a ver el número. Se va a ver el número entero, positivo o negativo, y se va a ver con una coma y un decimal. Ustedes pueden agregar 2, 3 o 4, lo que ustedes quieran, dependiendo del tipo de número que estén trabajando. También pueden agregar separación de miles, es decir, que si, por ejemplo, están dando 1234, como el ejemplo que está abajo, le va a poner ese puntito que va a separar a 1234. Pero en este caso no es necesario. Yo voy a desmarcar esa alternativa, solo me voy a preocupar de que todos tengan un decimal. Y listo. Ya ahora me aseguro que lo que está escrito en la celda son números y que la coma me está separando el entero de los decimales, con un decimal. Pongo aceptar y ahí están todos los números. Recién habían algunos que estaban sin decimal. Por ejemplo, el 2, el 6, no le escribió el 0. O sea, yo se lo escribí
pero no lo tenía expresado en la casilla. Ahora sí está expresado. 6.0, 7.0, 2.0 está explícito. ¿Ya? Bien, eso es lo primero. Ahora, eh, lo segundo que decir con respecto a esto que estamos haciendo, estamos llegando, digamos, a esta clase y a esta manera de calcular y de expresar todo lo que hemos aprendido, porque lo más importante de la estadística es la interpretación que ustedes hagan de un determinado valor o de un determinado análisis de un conjunto de datos. Repito que hemos revisado tres maneras de analizar conjunto de datos, con medidas de tendencia central, media aritmética, moda, mediana, para datos agrupados y no agrupados. Hemos analizado medidas de dispersión, rango, desviación, varianza, desviación estándar para datos agrupados y no agrupados. Y la semana pasada analizamos los cuartiles, ¿no es cierto? División, eh, digamos, homogénea de un conjunto de datos. Pero ahora eso requiere mucho tiempo. Si ustedes lo hacen a mano y si hay muchos datos que analizar, se van a demorar mucho tiempo. Entonces, ahora, digamos, el siguiente escalón en el aprendizaje es tratar de utilizar aplicaciones como esta, que les facilitan el trabajo, le hacen el cálculo matemático, pero ahora viene lo interesante, es decir, que ahora ustedes desarrollen la habilidad de analizar el dato, de poder obtener información valiosa de los datos, de poder de tomar decisiones a partir de los datos. Entonces, no ocupan su tiempo tanto en generar el cálculo, sino que ocupan el tiempo ahora en analizar, decidir y expresar, digamos, sus decisiones de acuerdo a un análisis estadístico. Entonces, por eso que estamos haciendo esto. Eso, digamos, con respecto al trabajo. Ahora, vamos a sacar en primer lugar el promedio. Entonces, vamos a escribir aquí la primera columna, promedio. Vamos a escribirlo con todas con mayúscula para que se vea más grande. Perdón. Ahí sí. Después pueden hacer cosas ustedes de formato, centrarlo, ponerle un colorcito, etcétera, etcétera. Ya, entonces, en esta primera casilla, debajo de la columna de promedio, nosotros vamos a escribir la fórmula de promedio. Entonces, en Excel, cada vez que usted escribe en una celda el signo igual, le está diciendo al programa que en esa celda usted va a colocar una función matemática o una fórmula matemática. ¿Sí? Cada vez que usted coloca el signo igual, le está diciendo digamos, al programa que usted va a colocar una fórmula. Entonces, lo siguiente es escribir el nombre de la fórmula. No tiene que molestarse en hacer la fórmula de poner todas las celdas y sumarla y después dividirla por el total, sino que el programa ya tiene precargado las fórmulas para sacar promedio. Entonces usted escribe, eh, perdón, estoy aquí en otro lugar, se coloca en la celda, escribe pro, inmediatamente aparece se despliega un menú donde tienen distintas fórmulas, precio por descuento, precio, vencimiento, probabilidad, producto, promedio, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos promedio. Entonces usted aprieta promedio. Y luego ya eligió, le está diciendo al programa, en esa celda yo voy a poner una fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula de promedio. Perfecto, lo dice el programa, promedio, pero ahora le abre un paréntesis y le dice, en este paréntesis usted tiene que colocar todos los números con los cuales usted quiere que yo le calcule el promedio. Entonces usted va con el cursor y selecciona todos los números. De ahí, todos esos números yo quiero que usted calcule el promedio. Listo. Entonces, tiene dos alternativas. O escribe, cierra el paréntesis y después aprieta Enter. Y listo, le sacó el promedio, 5,1. Entonces, si usted quiere saber qué es lo que está escrito porque en Excel lo que usted ve en la casilla no es necesariamente lo que está escrito. Voy a volver a repetir. Lo que usted ve en una casilla no es necesariamente lo que está escrito. Me explico. Si usted se pone en esa casilla que es la C2, usted ve un 5,1. Pero lo que está escrito en esa casilla no es 5,1, sino que lo que está escrito en la casilla es igual promedio desde la A2 hasta la B10. Eso es lo que está escrito. Y está expresado en esa casilla C2 el resultado de esa escritura o el resultado de esa fórmula, que es el promedio de todos esos datos que están ahí. Usted puede venir aquí y vamos a poner eso en amarillito, ¿no es cierto? Le ponemos un poquito de negrita y lo centramos para que se vea ordenadito. Ya, tenemos el promedio. Segundo cálculo. Vamos a calcular el rango ahora.
vamos a hacer cálculos de medidas de dispersión. Entonces, el rango, si usted recuerda, era la sustracción o la diferencia entre el dato más alto y el dato más bajo. Ahora, usted no tiene que preocuparse de hacer esa resta y de estar buscando el dato más alto y más bajo, sino que usted simplemente volvemos a poner el signo igual, está diciendo al programa que va a hacer una fórmula ahí, y entonces vamos a escribir el término max, el dato máximo. Le está diciendo usted al programa, busque en los datos que yo le voy a decir el dato máximo. ¿Y dentro de qué datos? De estos datos que están aquí, usted los llena, los pone ahí. Ok. Cierra paréntesis. ¿Sí? Y a esos datos usted tiene que restarle, signo resta, el mínimo. Y anota ahí, mínimo. ¿De qué datos? Los vuelve a marcar. De todos esos datos, el dato mínimo. Cierra paréntesis y anota y aprieta Enter. Y ahí está el rango, es 5. ¿Sí? Es decir, que la diferencia entre el dato más bajo o más alto del promedio que tiene es de 5 décimas, o sea, de 5 números, de 5 dígitos. Es un rango amplio, es decir, este es un alumno muy irregular, ¿no es cierto? Porque tiene, por ejemplo, un promedio 7 en un ramo, pero aquí tiene un promedio 2,2, aquí tiene un promedio 2. Entonces, si tiene un rango tan alto de 5, porque estamos hablando de notas que van entre 1 o entre 2 y 7, y entre 2 y 7 tiene rango de 5, es decir, tiene un gran porcentaje de, de dispersión. Hay un gran grado de dispersión, solamente analizando el rango. Entonces aquí ponemos después negrita, centramos y cambiamos el color para que sepamos que es otra cosa. Vamos a poner aquí un celestito ahí. Perfecto. Listo. ¿Alguna consulta hasta acá? Hemos calculado el promedio, el rango. ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Estamos claros entonces? Bien. Seguimos. Vamos a calcular ahora la varianza. Escribimos varianza. Y entonces volvemos a escribir igual, ¿no es cierto? Y buscamos ahora la operación de varianza que es var, pero aquí hay varios, miren, hay var.p, var.s. Nosotros vamos a elegir la var.p. Y vamos a nuevamente seleccionar todos los datos. Cerramos paréntesis y anotamos y apretamos el Enter. Y ahí está, digamos, la varianza, que tiene muchos decimales. Si ustedes quieren menos decimales, ustedes tienen que definirle al programa cuántos decimales quieren. Entonces usted puede venir ahí a la celda, aprieta clic derecho, o sea, se despliega el menú, formato de celda, vuelve aquí a número, usted le dice quiero solamente 2 decimales. Y usted acepta. Y entonces le deja el número solamente con 2 decimales. ¿Ya? Y volvemos a poner en negrita, centramos y cambiamos el color. Ahí tenemos la varianza. Y finalmente vamos a calcular la desviación estándar. Si usted se da cuenta, aquí nos quedó el nombre más ancho que la columna. Usted se pone acá arriba, ¿no es cierto? Y aumenta el ancho. Y listo. Volvemos a volver el signo igual. Y anotamos la fórmula de desviación estándar que es desbest. Ese de ahí. ¿Ya? Pero perdón, es desbest.p. Esta. Seleccionamos los valores que usted quiere calcular la desviación estándar. Cerramos paréntesis, Enter, y ahí está la desviación estándar. Vamos a cambiar el formato, ¿no es cierto? Para que no hayan tantos decimales, solo 2, y ponemos aceptar. Entonces recuerde que en el fondo este número es la raíz cuadrada de este que está aquí, ¿no es cierto?
Entonces ahora usted puede ocupar, nos demoramos muy poco tiempo, digamos, en hacer esto, eh, porque en el fondo usted está dedicando el tiempo a el análisis de estos datos. Entonces, decimos que es un alumno que tiene un promedio 5,1, pero que si usted observa sus desviaciones o sus medidas de dispersión son muy altas, ¿ya? Con respecto a... eh, sí, esa pregunta, Joaquín me pregunta qué significa VAR-P. Eh, la, el punto P simplemente está significando que son datos que no son agrupados, que son datos sueltos, ¿ya? Y que usted quiere calcular específicamente la varianza de esos datos y no de otros, ¿ya? No quiere varianzas de tablas, o porque también se pueden hacer de tabla, etcétera, pero usted quiere específicamente la varianza de esos datos específicos, ¿ya? Se las doy para que no se vayan a equivocar, como hay varias varianzas y varias desviaciones estándar o varios rangos, o perdón, varios promedios, vayan al correcto y no al que, no a otro, para que no le vayan a dar valores diferentes, ¿ya? Simplemente tiene que ver con eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Es muy simple, digamos, la aplicación de estas fórmulas en Excel. Ahora, la última guía, que es la de esta semana, involucra este cálculo e involucra otro cálculo más que voy a compartir ahora la guía. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a esto que hicimos aquí en el Excel. Repito, esto lo pueden bajar en su celular y esto mismo que hicimos aquí lo pueden hacer en su celular perfectamente. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, parece que aquí... Sí, Amy estaba preguntando si esto es lo mismo. Sí, exactamente es lo mismo que hemos estado revisando. Son las mismas fórmulas, los mismos conceptos, simplemente que ahora estoy mostrando cómo se calcula en este programa para hacerlo rápidamente y que ahora dediquen el tiempo en el análisis, no tanto en el cálculo, porque ya lo hicieron en sus cuadernos y se supone que hicieron todo el proceso, ya saben cómo se hace, qué significa conceptualmente, lo que es varianza, lo que es desviación estándar, etcétera. Y entonces ocupan el tiempo reducido en cálculo y dejan más el tiempo en el análisis. No, por ahora no. Eh, Rocío está preguntando si es que hay que enviar las guías. No, por ahora no. En la mañana creo que tienen una reunión de apoderados, sus apoderados online, y ahí a ustedes se les va a dar su correo institucional, que va a ser su nombre o algún número por ahí, si su nombre, su combinación de nombre y apellido tiene repeticiones, digamos, en todos los colegios. Eh, y va a tener @educacionadventista.cl. Cuando tenga ese correo que va a trabajar con la plataforma Gmail, se supone que el correo, ya les dieron, ya Fernanda dice que ya les dieron los correos. Entonces, ahora estoy a la espera, porque todavía yo no lo puedo hacer, estoy a la espera de que el colegio, ¿no es cierto?, genere un classroom por curso y por ramo. Y entonces en ese classroom voy a volver a subir todas las guías, qué sé yo, y ahí voy a empezar a dar guías y tareas, pero ahí online. Es decir, que usted tiene que responder desde su celular, usted responde, hace los cálculos en su cuaderno y va respondiendo, ¿ya? Y eso sí vamos a tener, digamos, va a tener una retroalimentación un poquito más dinámica, porque yo le voy a poder revisar específicamente lo que usted está haciendo, ¿ya? Como alumno individual. Y ahí vamos a poder, digamos, vamos a poder despejar más dudas. En todo caso, chiquillos, de aquí a fin de mayo vamos a seguir trabajando con esto, y vamos a trabajar también un poco con probabilidades, ¿ya? La idea es de aquí a finales de mayo terminar todo lo que tiene que ver con estadística y ya cambiar de unidad en junio, que yo creo que en junio todavía vamos a estar online. No hay ningún indicio, digamos, de cuándo volvemos a clase, pero por lo menos todo mayo lo que vamos a terminar, esta unidad la vamos a terminar así, ¿ya? Entonces, para que más o menos sepa, vamos a estar trabajando solamente con estadística el resto de mayo. Y la profesora Janet también le va a dar ejercicios que están asociados a esto.
Ya no van a ser clases distintas, no van a ser materias distintas, van a estar asociadas también a lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces quiero compartirles ahora la guía para que puedan, para poder revisar este otro concepto que incluí, eh, que es el concepto de coeficiente de variación. Es muy simple, simplemente que hace una relación entre un cálculo o entre un dato de medida de dispersión, como es la varianza, perdón, como es la desviación estándar, y el promedio. Entonces el coeficiente de variación es simplemente la división entre la desviación estándar, ¿sí? Y dividido por la media aritmética o promedio, ¿sí? Entonces, ¿cómo dice? Hay que tener en cuenta que este valor se debe expresar en porcentaje, porque si usted divide la desviación estándar solamente por el promedio, le va a dar un decimal, 0,15, 0,50 o 0,75, etcétera, etcétera. Entonces, eso se denomina un coeficiente. Entonces, ese coeficiente tiene que pasarlo a porcentaje. ¿Y cómo lo pasa a porcentaje? Multiplicando ese valor por 100. Y entonces va a tener expresado el coeficiente de variación en porcentaje. Ahora, ¿cómo usted va a interpretar eso? Mientras menor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más homogéneo. Porque en el fondo, ¿qué significa? Mientras más pequeño es, significa que el promedio que está aquí abajo cabe menos veces en la desviación estándar. ¿No es cierto? Y si cabe menos veces en la desviación estándar, la diferencia entre uno y otro es menor. ¿Sí? Entonces, mientras menor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más homogéneo. ¿Sí? Los datos son más parecidos entre sí. Mientras mayor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más heterogéneo. Es decir, mientras mayor le da el coeficiente de variación, quiere decir que los datos son más distintos entre sí. Y ahora recuerden que la interpretación general para cualquier medida de dispersión, incluido, ¿no es cierto?, este que estamos revisando nosotros aquí, está asociado a la representatividad de las medidas de tendencia central. Es decir, cuán representativo es el promedio de este conjunto de datos, o cuán representativo es la mediana, o cuán representativa es la moda de un conjunto de datos. ¿Sí? Eso es el coeficiente de variación, no tiene mayor complejidad que eso. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a ese concepto. ¿Ninguna? Ya, estamos bien entonces. Ya, y con respecto a la guía anterior, a la guía de cuartiles, no sé si tienen alguna duda con respecto al ejercicio de cuartiles o al concepto de cuartiles, que lo revisamos en la clase pasada, pero ustedes se supone que trabajaron en la guía esta semana, entonces por eso que lo pregunto. ¿Ninguna duda con respecto a los cuartiles, a la guía de cuartiles? Ya, entonces aquí están viendo la guía, supongo, ¿no es cierto? Por lo tanto, veamos un poquito el ejercicio que tienen que hacer para que si tienen alguna duda con respecto a la pregunta o a las preguntas, podamos despejarlas de inmediato. Entonces, en el ítem 5 está el ejercicio. Dice, a continuación se presentan las calificaciones del curso A y del curso B de 45 estudiantes, cada uno. El profesor de matemáticas debe tomar la decisión de curso, ¿no es cierto?, de qué curso, perdón, llevar a las Olimpiadas de Matemáticas. Para el análisis de los datos, utilice Excel y responda a las siguientes preguntas. Entonces ahí está el curso A con todas sus notas. Creo que son 45, 5. 40, 41, 42, 43, sí, 45 notas para cada curso.
Entonces, como es una gran cantidad de datos, por eso que es importante, o sea, obviamente la intención de eso es poner una gran cantidad de datos para que lo analicen a través de Excel y no estén haciendo todo esto en el cuadro. Recuerden de tener cuidado al agregar los números a las casillas, fijarse bien si su Excel funciona con comas o con puntos. Ya, entonces, la primera pregunta, o sea, o el primer ítem dice cuál es el rango de las calificaciones del curso A y del B, es decir, comparar. Aquí lo que hicimos nosotros en el Excel, tienen que hacerlo dos veces. Tienen que hacer uno para el curso A y otro para el curso B. Y comparar, ir comparando rango. Después en la pregunta B dice cuál es el promedio y la desviación media de las calificaciones del curso A y del curso B. Y aquí, como no, en el ejemplo que vimos recién en la clase y en la clase que yo subí también a YouTube, porque hay una clase de Excel también en YouTube, no expliqué la desviación media, ahí les explico o les menciono que la función o la abreviación para la desviación media es DESPROM, desviación promedio, ¿sí? Desviación promedio, que se calcula, ¿no es cierto?, con esa función. Igual, digamos, la mecánica es la misma, igual la abreviación y después el paréntesis con los datos tienen que incluir, ¿no es cierto?, todas las notas de los dos, de un curso primero y después del otro. Calcular la desviación media, cuál es la varianza y la desviación estándar para ambos cursos y cuál es el coeficiente de variación para ambos cursos. Ahora, esa letra D que está ahí en la guía, tienen que hacerlo en el cuaderno aparte, porque es el cálculo que nosotros vimos recién, el que está arriba, que es la desviación estándar dividido por el promedio. Entonces, como ya en la tabla Excel van a tener la desviación estándar y van a tener el promedio de cada curso con esos dos datos, en su cuaderno simplemente los dividen, después lo multiplican por 100 y van a tener para los dos cursos el porcentaje de variación. ¿Sí? Y después, finalmente, viene la pregunta, ¿no es cierto?, de aplicación que tiene que ver con la decisión que tiene que tomar el profesor de qué curso llevar a las Olimpiadas de Matemáticas. ¿Sí? O el curso A o el curso B. Y después vienen las preguntas de taller de PSU, que normalmente tienen que ver con la pendiente de la recta. Por ahí hubieron algunas personas que en la semana me preguntaron también por esto, si tienen algunas dudas con respecto a esta parte de la guía que se las manda la profesora Janet. Evidentemente también me las pueden hacer a mí, yo no tengo ningún problema en responderles, ¿ya? Porque es parte de la guía también. Si bien la ejecuta ella, las plantea ella, pero yo les puedo ayudar también en eso. Sin embargo, a partir de esta semana, los ejercicios que la profesora Janet plantee eh, van a estar también asociados a estadística, ¿ya? Todo el resto de mayo, los ejercicios no van a ser otras materias, sino que van a tener específicas, van a estar apuntados a los contenidos que estamos viendo en matemáticas, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna duda con la guía, para en estos últimos minutos hablarles de un último tema, que nos quedan 8 minutitos, y en esos 8 minutos poder hablarles del último tema que tiene que ver con lo de PSU. ¿No? ¿Ninguna duda sobre la guía? Entonces tienen que hacer todo principalmente en el Excel, excepto el coeficiente de variación, ¿ya? Bien, entonces, eh, según el calendario de clases, nosotros tenemos nuestra siguiente clase el día viernes, ¿no es cierto? Porque como tercero medio no tiene física, no las veo en física, tampoco hay una segunda clase de matemáticas, simplemente los veo el día viernes en el electivo de matemáticas. Entonces, este electivo por ahora, hasta que nosotros podamos volver y poder organizarnos bien con los horarios y todo eso, vamos a usar ese tiempo para hacer repaso de PSU. Esto principalmente, chiquillos, porque a pesar de la contingencia que ustedes pueden estar viviendo en este momento, bueno, que todos estamos viviendo, la vida sigue. Y los meses siguen pasando, las semanas siguen pasando, y ustedes van a tener que dar la prueba de selección universitaria, cualquiera que sea, a final de año. O sea, perdón, el próximo año. Y, y digamos que el tiempo que estén ocupando ahora les va a pasar la cuenta si en algún momento no practican, no se preparan con tiempo. Y entonces la clase de electivo de matemática, mientras dure esta contingencia online, va a estar orientada principalmente a repasar materias de PSU. ¿Ya? Entonces, la pregunta es,
Eso estoy pasando. Estoy explicando, Joaquín, justamente. Vamos a pasar materias de PSU. Nos vamos a pasar por ahora lo que era el electivo, que era cálculo. Empieza el día viernes. El día viernes tenemos la clase a las 12, mediodía. Ahí está la clase, está en su calendario, está, ¿sí? Entonces ahí van a estar todos los alumnos que son del electivo de matemática, los que no eligieron biología, y vamos a repasar materias de PSU. Entonces la pregunta es, de los 4 ejes que son de matemática, que es números, álgebra, geometría y estadística, ¿cuál de esos 4 ejes le damos más énfasis? O sea, ¿con cuál empezamos? Porque yo le estoy haciendo matemática este año, no sé, digamos, dónde están más débiles. Hay 2 personas que ya me están diciendo álgebra. Entonces, como para poder empezar, digamos, a priorizar desde lo que tiene más débil y después ir avanzando a lo que tienen un poquito más fuerte. Entonces, eh, no Fernanda, los que están en biología, los que están en biología tienen que estar en biología, ¿ya? Nosotros vamos a estar en matemática, los del lectivo de matemática. En las clases de matemática general ahí están todos, pero en el lectivo están solamente los del electivo. Sí, funciones también es parte de álgebra, ¿sí? Entonces, vamos a irnos por ese lado entonces, ya que todos están apoyando, vamos a irnos todos por ese lado. Eh, y ya, vamos, entonces a partir del viernes partimos con álgebra. Ya, perfecto, ya varios están con el mismo tema, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. Ya, chiquillos, ahora los dejo porque tengo una reunión también online con unos profesores ahora y ya me están llamando. Nos quedaron solamente 4 minutitos. Así que nos vemos el día viernes, estamos conversando y cualquier duda a mi correo. ¿Bien? Chao, que estén muy bien.